Lehendabizi, eskerrik asko hitzaldi honetara etortzeagatik. Eta ez bakarrik hitzaldi honetara, baizik eta jardunaldi guzti hauetara etortzeagatik. Zeren zuen partaidetzari gabe ezin da ezer egin. Eta gainera, esan beharra dauko zuen partaidetza oso ona izan dela hitzaldi guztietan. Beraz, eskerrik asko. Eta ekitaldi hauekin jarraituko dugu, eta omen izan ditugu udaberrikoak, eta datorren 4 hilabetekoan ere bai, hurrengo ikasturtean berriro ere hasiko gara. Eta horregatik esan dut, eskerrik asko guztioi. Y hoy tenemos entre nosotros, para mí desde luego es un honor y muy agradable, el presentar a la persona que nos va a exponer este tema, Extreme Archaeology, Scaving the Big Bang, que es un tema muy atractivo. La situación desde el punto de vista de la cosmología pues está en continuo movimiento, es muy dinámico y tenemos una persona que de esto sabe mucho y además no es una persona cualquiera, porque esta persona así se formó aquí, fue alumna de esta universidad, de hecho de esta facultad y también profesora de esta propia facultad que en estos momentos está en excedencia. Entonces voy a hablar de su currículo, que es extenso. Entonces es catedrática de Física Teórica en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, desde 2002, y en la UPV-HU, es decir, desde 1999, en esta universidad, y particularmente en el Departamento de Física Teórica en aquellos momentos y hoy en día en el Departamento de Física, que actualmente está en excedencia, pero está afiliada al EHU Quantum Center, un instituto de nueva creación que yo creo que fue el año pasado y de hecho en junio haremos una inauguración del mismo en este mismo centro. Su investigación se centra en el universo primitivo. Cuando hablamos de universo primitivo es aquel que parece que dio origen a lo que nosotros tenemos hoy en día. Y es experta en supergravedad, solitones, branas y agujeros negros. Se licenció en física, como he dicho, en la UPV-HU. Se doctoró en la Universidad de Cambridge en 1989 en el grupo de relatividad que dirigía el recientemente fallecido Stephen Hawking, conocido por todos. Su trabajo de tesis doctoral con Paul Thomson introdujo un término que es muy importante en todo este mundo, el término brana. Y fue su tesis la que introdujo ese término en la literatura científica, que es importante recordarlo. Tras estancias postdoctorales en el Imperial College de Londres, Tufts University de Boston, obtuvo la titularidad en la UPV-HU en 1994. Fue la primera mujer catedrática de física teórica en los Países Bajos. Vuelvo a decir, fue la primera mujer catedrática de física teórica en los Países Bajos, donde también recibió la prestigiosa beca personal BICI entre 2004 y 2010. Fue coautora del primer Plan Nacional Estratégico de Física de Astropartículas e investigadora principal del programa FON de Cosmología, Observar el Big Bang, 2014-2022. Fue miembro del Comité Científico Asesor del CSIC de 2011 a 2017 y entre estos años organizó para la Fundación BBVA la serie de conferencias de divulgación La ciencia del cosmos, la ciencia en el cosmos, del cual yo he visto varias charlas, varias charlas, y algunos de los autores también hemos tenido en esta facultad también impartiendo charlas. Y fue elegida miembro de la Academia Europea en 2011. Es decir, que no tengo nada más que decir. Con todo lo dicho, evidentemente, vamos a darle un aplauso a nuestra profesora Ana y gracias. Bueno, vamos a ver. Esto funciona. Me estáis oyendo bien, ¿no? Lo primero que necesito saber es a quién estoy hablando. ¿Cuántos de vosotros estáis estudiando física? ¿Cuántos de vosotros no estáis estudiando física? O, bueno, no estáis estudiando o sois de otra rama. Bien, bien, bien. ¿Y de los físicos, cuántos estáis en cuarto o más? Íñigo controlando. Bueno, pues está un poco complicado, pero ya nos arreglaremos, no os preocupéis.
yo iba a hablar de unas cosas y ahora voy a hablar de otras. O sea que no sé lo que va a pasar, ya me lo diréis. Improvisaremos así un poco sobre la marcha. Lo otro que no tenía muy claro era si tenía que hablar en castellano o en inglés, porque me dijeron que podía estar mezclado. Esto lo tengo que... me perdonáis. Is there anybody here who doesn't speak Spanish? Slides are in English. Las transparencias están en inglés y yo voy a hablar en castellano. And if you need a translation, stop me. Y ya está. Y entre amigos, tal cual. Bueno, el título supongo que es bastante llamativo, ¿no? La cosmología tiene algo de arqueología y lo que está pasando es que hay una revolución en esta manera de hacer esa arqueología que nos está llevando hasta el momento del Big Bang. Y lo único que quiero es daros una idea más o menos de esto, cómo funciona, y si queréis saber más, pues me preguntáis. Yo habéis visto que trabajo en Leiden desde el año 2002. Por cierto, voy a necesitar que me levantes una mano cuando falten, no sé, después de 45... Os tenéis que ir al autobús, ¿verdad? Me han dicho. 45 tengo que estar acabando ya, ¿no? Bien. Depende un poco de cuántas preguntas. Podéis preguntar lo que queráis. Yo estudié aquí, hice el doctorado en Cambridge, hice no sé qué, y volví aquí y en el año 2002 fui a Leiden. Y tú, según entras en Leiden, yo he estado años dando clase de mecánica cuántica para los alumnos de segundo en un aula como esta, donde la foto esta está ahí puesta. Y tú estás dando clase y estás intentando explicar no sé qué y miras así y te están diciendo, ¿pero en serio tú crees que esto se puede explicar así? Pero bueno, y entonces es un poco la sensación de toda una historia de física puntera espectacular. Lorentz, ¿sabéis quién es? El de las transformaciones de Lorentz, de que el tiempo se dilata y las longitudes se contraen y todo eso. Einstein no tengo que presentar. Espera, esto funciona, ¿no? Esto funciona así. No, esto no funciona. Sí funciona. Este es Lorentz, el de las transformaciones. Einstein, todo el mundo le conocéis. Ehrenfest, los físicos tenéis que conocerle también, con los que estéis estudiando mecánica cuántica. Y estos dos, pues quizá les conocéis o quizá no. Eddington es bastante famoso. Son 3 físicos y 2 astrónomos. De hecho, 3 físicos teóricos. Porque en Leiden había mucha física experimental, se descubrió la superconductividad, se han descubierto un montón de cosas, pero estos eran teóricos. Einstein solía venir muchísimo a Leiden y esta foto es del año 23. Lo que tenéis que pensar es la cosmología como ciencia se inicia en el momento en que Einstein publica la teoría de la relatividad general. Es la primera vez que se pueden escribir las ecuaciones del universo. Buenas, malas o regulares, pero la primera vez que se pueden escribir las ecuaciones del universo. Y los primeros que las escriben, este es uno, esta combinación de los dos hicieron varias. Este señor es el que observó el eclipse que demostró que Einstein tenía razón, quiere decir que se estaba cociendo una cosa allí y esto es pocos años después. ¿De acuerdo? Esto es el comienzo de la cosmología como ciencia. A mí me resulta una inspiración enorme ver en la misma foto a 3 físicos teóricos y 2 astrónomos. Y la cosmología hoy en día funciona con físicos teóricos, astrónomos y todo lo de en medio, además. Se habrían dado con un canto en los dientes de saber que a día de hoy entendemos, o creemos que entendemos, la historia del universo. Voy a explicar. Esta imagen es antigua, si queréis. Es una imagen del año 2003, me parece que es. Y a mí me sigue pareciendo la más bonita que se ha hecho de la historia del universo. Hay muchas posteriores, a mí no me mejoran en nada esta. La idea es la siguiente. Bueno, y estos son de mi cosecha, estos los he puesto yo, ¿eh? En la imagen original el único que estaba era este, el WMAP. El tiempo va hacia allá, hacia la derecha. Esto es el principio y esto es hoy.
cada momento de tiempo, esta especie de cosas así que hay, se supone que el universo es tridimensional, pero como no lo puedo dibujar, pues dibujo una cosa en 2 dimensiones que me da una idea de lo que está pasando. Sí. Y aquí tenemos, si empezamos hoy, pues aquí tenéis las galaxias, lo que vemos, ¿no? con telescopios, y según te vas yendo más atrás en el tiempo, pues se van... Anda, ¿esto que dice aquí qué es? Y vas hacia atrás en el tiempo y llegamos a una imagen del universo temprano, que es el fondo cósmico de radiación. ¿Por ahora voy bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? El fondo cósmico de radiación es pues, el universo cuando estaba con los dientes de leche todavía. Es decir, es muy, muy temprana. Eso se suponía que era un chiste. Os podíais reír, ¿no? Vamos, digo yo. El universo era muy homogéneo, muy aburrido. Tenía unas pequeñas perturbaciones, muy pequeñas. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, somos capaces de reconstruir 13.700 o 13.800 millones de años de evolución desde que empieza el universo aquí hasta hoy, y tenemos un modelo en el que encaja todo. 6 parámetros, y ahora os voy a dar un poco el... Bueno, Paco con la rebaja. ¿Alguna pregunta sobre esto? Qué paradiños, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno. Entonces, la idea esta de que la cosmología es como la arqueología es simplemente que un telescopio es una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú miras por un telescopio, estás viendo cosas que están muy cerca y estás viendo cosas que están muy lejos. Las cosas que están muy cerca, la luz tarda en llegar y por lo tanto las estás viendo como eran pues hace, yo qué sé, la luna la ves como era hace 1 segundo y pico, el sol un poco más atrás, pero luego según vas yendo más lejos, cada vez las estás viendo hace más tiempo. Entonces, se solía decir cuando yo era estudiante que la primera ecuación fundamental de la cosmología es que lo que está lejos es viejo, que es una manera de decir que tienes que hacer arqueología. Tú tomas una imagen del Hubble, cualquiera de estas imágenes preciosas, y estás viendo todo a la vez, y esa es la información que tienes, no tienes más información, pero sabes que unas cosas están más cerca que otras. Y entonces puedes separar esa imagen en las cosas que tienen menos de, y fijaros las unidades, 5.000 millones de años, las que están entre 5 y 9.000 millones de años y las que son por detrás, por ejemplo. Y toda la dificultad de la cosmología, o el 90 y mucho % de la dificultad de la cosmología, es precisamente dónde están esos planos. Aquí, allá, un poco más lejos, un poco más cerca. Yo lo que tengo es una imagen y la tengo que separar, hacerla tridimensional, digamos. Y ese proceso es el que es dificilísimo y es el que todo el tiempo estamos intentando mejorar. De acuerdo. ¿Qué es lo más antiguo que se ve? El universo con los dientes de leche. Y los dientes de leche son la radiación del momento en el que por primera vez se formaron átomos y entonces el universo dejó de ser opaco y los fotones se empezaron a viajar por el universo y los estamos recibiendo ahora. Y lo que se ve es que estas manchitas, es un poco más caliente, un poco más frío, lo que están midiendo es la temperatura de los fotones que nos llegan. La temperatura está relacionada con el color de los fotones que nos llegan. Entonces, un poco más caliente quiere decir que salió de un sitio un poco más denso, un poco más frío si que salió de un sitio menos denso. Y lo que te dice es que el universo tenía unas diferencias de densidad de una parte en 10 a la 5. Quiere decir que era completamente homogéneo, con un poquito más aquí, un poquito menos allí. Pues, ¿hasta dónde podemos seguir con esta idea? Pues aquí viene la arqueología extrema. Si lo hemos entendido bien,
a lo mejor somos capaces de llegar hasta la primera fracción de segundo del Big Bang. Y cuando digo primera fracción de segundo, estoy hablando de 10 a la menos 32 segundos, quiere decir que es absolutamente el comienzo. Suponiendo, que es mucho suponer, que las ideas teóricas que tenemos, los modelos teóricos con los que hacemos esta reconstrucción tridimensional de a qué distancia están las cosas, que todo eso sea correcto y, con mucha suerte, podemos llegar hasta el Big Bang. Entonces, esta es la parte, digamos, de arqueología extrema que la explicaré al final. Y esto es, digamos, lo que es más nuevo, si queréis. Volviendo a cuando yo era estudiante. Yo estudié aquí, fui para allí, llegué a Cambridge, estaba haciendo agujeros negros, unos cálculos exactos de relatividad general, todo muy exacto y mucho. Y mis amigos astrónomos, entre ellos el que ha sido mi marido después, que era astrónomo. ¿Y esto a qué distancia está? Bueno, pues a 6.000 millones de años luz. Bueno, puede ser doble o puede ser la mitad. Ah, bueno. Cuando yo era estudiante, todas estas distancias se sabían así. Y como los astrónomos tienen sentido del humor, decían, la primera ley de la cosmología es que tiene que estar más lejos, si lo ves más lejos es más viejo. La segunda, pues que 1 es igual a pi. ¿Qué quiere decir? ¿Me equivoco en un factor de 3? ¿Me equivoco en un factor de 2? Pues bueno, pues me equivoco en un factor de 2. ¿Vale? Y lo que ha pasado, lo que pasó en el año 97 más o menos, entre el año 1997 y el año 2003, es que cambió la segunda ecuación fundamental de la cosmología. Y de repente, en lugar de ser 1 igual a pi, pasó igual a ser 1 igual a 1, sí, con un margen de error de un 5%, una cosa así. Y en ese momento es el momento en el que, ¿sabes? Cuando estás haciendo un rompecabezas y tienes un grupo de piezas por aquí y un grupo de piezas por allá y no encuentras la que te falta y qué demonio, ¿y dónde está? He probado todo. Y lo miras y dices, ay, pero si es que esta pieza que yo creía que era aquí, si en realidad es que esa, ay, y esto, pero sí, y tienes el rompecabezas. ¿Habéis hecho rompecabezas? ¿Conocéis la sensación esa de que esta pieza la he puesto mal? Bueno, pues la pieza extra, esa que hizo de repente entender todo, era que el universo se expande, pero se expande cada vez más deprisa. Y eso era una idea que a los teóricos nos rasca mucho, porque no hay ningún tipo de materia normal que haga eso. La materia normal tiene una gravedad atractiva. Y aquí hay algo que está haciendo lo contrario. Y no sabemos lo que es. Y a día de hoy seguimos sin saber lo que es. ¿De acuerdo? Bueno, ese modelo de la cosmología, ¿qué es lo que dice? Tiene tela marinera, la verdad, pero bueno. Primero, el universo a escalas, ahí dice 10, podéis poner 100, 1000, los que. A las escalas más grandes, el universo, suponemos, entendemos, vemos que es isótropo y homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que da igual que lo mire aquí o que me mueva a otro sitio y lo mire desde aquí. Sí. Es la idea de, imaginaos unas natillas bien hechas, metes la cuchara en cualquier sitio y siempre es la misma natilla, ¿no? Eso es homogéneo. Isótropo, ¿qué quiere decir? Que si miro en esta dirección, lo que veo estadísticamente es lo mismo que si miro en cualquier otra dirección. Entonces, esa es la primera. El universo de hoy no es ni homogéneo. Yo, si os miro en esta habitación, no tiene nada de homogéneo. Miro para allá, veo una cosa, miro para allá, veo otra, ¿no? Pero si voy a muchas distancias mucho más grandes, y en particular el fondo cósmico de radiación es la primera luz que tenemos y esa es homogénea isótropa, pero vamos, hasta un grado increíble, entendemos que el espacio-tiempo del universo es muy sencillo y muy aburrido, ¿vale? Y fijaros que voy a hablar un poco más de esto en un momento, pero en una natilla que se está expandiendo, lo único que puedo decir de la natilla es a qué velocidad se expande.
porque no puedo decir más. ¿Claro? Entonces, ¿qué es una función? La expansión, y la podemos escribir con papel y lápiz, se puede calcular casi. El universo es 3 más 1 dimensional. Eso parece una tontería, ¿verdad? Bueno, espacio y tiempo. El tiempo nos lo puso Einstein, sabemos que hay que hablar de espacio-tiempos, pero si hablas con los de teoría de cuerdas te dicen 10, 11, 12, 26... No vemos ninguna de las extras, no hay ninguna evidencia de ninguna de las otras dimensiones a día de hoy. Espacialmente plano quiere decir que yo tengo el espacio y el tiempo, pero en el espacio funciona Pitágoras. Y no es una tontería, porque si os imagináis intentar hacer, o sea, en un papel plano, tú dibujas un triángulo y haces Pitágoras estupendamente. Si en lugar de en un papel plano lo pones en una esfera y dibujas un triángulo encima de la esfera, ni Pitágoras ni nada. No funciona Pitágoras. ¿Por qué? Porque la esfera tiene curvatura. Entonces, los astrónomos tienen manera de mirar si funciona Pitágoras, y Pitágoras parece que funciona. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que el espacio es plano. Y luego viene lo de la expansión. Y la expansión, el universo se está expandiendo y la velocidad a la que se expande, pues que las cosas que están a 1 megaparsec, un parsec son 3 años luz más 3,3 años luz, 1 megaparsec, 3,3 millones de años luz. Lo que está a esa distancia se está expandiendo más o menos a 70 kilómetros por segundo, más o menos, desde aquí. Y la novedad en el año 97 fue la pieza esa que hizo que todo encajase, aceptar que estaba acelerando. Y si está acelerando, de repente ya no había problema, el rompecabezas estaba clarísimo. Me falta una pieza por aquí, me sobra una pieza por allá, pero vamos, está hecho. El problema, como he dicho, es que eso supone que tiene que haber una constante cosmológica positiva, que es aquella famosa constante cosmológica que Einstein dijo que era su error más grave de no sé qué, resulta que es lo que domina a día de hoy. Como no sabemos qué demonio es lo que es la constante cosmológica, decimos dark energy, que es un poco dejar abierto a que sea alguna otra cosa que se camufla y se hace pasar por constante cosmológica. Lo que sea que está provocando la aceleración le llamamos dark energy. Y entonces los teóricos tenemos mucho margen para hacer modelos y para pasarlo bien, que es lo que nos gusta. Y la gracia del asunto, que es que de todo lo que hay en el universo, cuando uno mira de qué está hecho el universo, resulta que todo lo que está en los libros, todo lo que está en los aceleradores de partículas, todo lo que sabemos de la materia, lo que hacéis los químicos, lo que hacen los biólogos, todo 5% de lo que se ve. Porque hay un 25%, que es un tipo de materia que no se sabe lo que es transparente, no interacciona con la luz, y por lo tanto ni la veo, ni brilla, ni nada. Y luego hay toda esta dark energy, que es todavía mucho más, es un 75% a día de hoy. Vale, esto que estoy contando es viejo. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? No tienen ninguna pregunta sobre esto. Vale. Lo pones todo junto y esto es lo que hay. Entonces, por cierto que se me ha olvidado deciros una cosa. Cuando he dicho que la arqueología, aquí hacemos arqueología bastante bien con el Hubble, con tal y con cual, aquí la cosa se lía y luego aquí otra vez podemos hacer arqueología un poco mejor. Y la arqueología extrema estoy diciendo que es en el instante del Big Bang. Pero claro, tengo que explicar que esto del instante del Big Bang, nadie está diciendo que haya habido un Big Bang, ¿vale? Esta es una cosa que usamos los físicos y los cosmólogos para entendernos unos con otros. El Big Bang es un instante de tiempo y el instante de tiempo es lo siguiente. Yo miro el universo se está expandiendo. Tiro la película hacia atrás. Y entonces las cosas se están contrayendo, el universo está cada vez más pequeño, cada vez más junto, cada vez más caliente.
se va calentando, llega un momento en que los átomos ya no sobreviven, sigues calentando, pero todavía sabes lo que está pasando. Llega un momento en que los núcleos, estás haciendo física nuclear, digamos, sigues contrayendo, y si extrapolas, llega un momento en que está todo junto. Y a ese momento le llamamos el Big Bang. ¿Por qué digo que no sabemos lo que es? Es un punto ficticio, es un instante ficticio. Porque si yo sigo extrapolando y cada vez tengo más caliente, más denso, no tengo las leyes de la física para saber qué es lo siguiente que pasa. No las conocemos. Ni en los aceleradores llegamos, ni en lo que viene del universo, ni en los agujeros negros más masivos. No sabemos lo que pasa cuando sigues contrayendo y apretando. Entonces nos ponemos todos de acuerdo y decimos, vale, tú sigue hasta aquí. Este momento le llamamos el Big Bang, que es este de aquí, donde empieza todo. Nos hemos puesto todos de acuerdo y no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. Y también estamos todos de acuerdo en que no tenemos ni idea. Bueno, vamos a ver si funciona esto. ¿Qué es lo que pasa entre los dientes de leche y lo que vemos hoy con telescopios? Ordenadores, supercomputadores. Las simulaciones más grandes, no militares, bueno, ahora las de proteínas también que se doben deben ser finas también. Pero vamos, durante muchísimo tiempo estas han sido lo más gordo que había. Tú pones unas perturbaciones de densidad, o sea, tú pones las natillas, tienen un poco de grumos, no mucho. Si tengo un grumo por aquí, como eso es que ahí está un poco más denso, atrae la materia de alrededor, entonces se va haciendo cada vez más denso el grumo y cada vez menos denso lo de alrededor, porque se está llevando la materia. Y entonces tú pones unos grumitos de nada de una parte en 10 a la 5, lo metes en el ordenador y sale el universo que vemos. Se empiezan a formar las galaxias, se empieza a formar. Vamos a ver si funciona. Está... A ver, le voy a dar, desearme suerte porque antes ha funcionado. Bien, lo que está a la izquierda es la natilla con las perturbaciones esas de una parte en 10 a la 5. Esto está ampliado aquí para que veáis un poco mejor y vais a ir viendo cómo las perturbaciones se van haciendo cada vez más grandes, digamos, cada vez más marcadas, y acabas con algo que es lo que llaman la red cósmica, que es cómo están situadas las galaxias, los cúmulos, todo en el universo forman una especie de red. A ver, chico, ¿funciona, por favor? Sí, está funcionando. Vale. ¿Lo veis? ¿Le veis que se están haciendo las perturbaciones son cada vez más fuertes? Están con el color. ¿Se ve? Vale. ¿Y veis lo que está pasando a la derecha? Todo esto, en estas zonas hay acumulación de materia y ahí es donde se empiezan a formar las estrellas, las galaxias, todo lo demás se forman en estas zonas de aquí. Y si miras lo que ves con los telescopios y lo que te dan las simulaciones, se parece bastante. ¿Vale? Entre paréntesis, ¿por qué se parece bastante? Porque en la simulación le has dicho lo que tiene que hacer. Porque si se lo dices mal, no se parece en nada. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que algo sabemos de lo que tiene que estar pasando. Mis compañeros, algunos de mis compañeros, esta simulación, de hecho, es Flamingo, que están en Leiden. En mi pasillo está uno de los que están haciendo estas simulaciones, y ese está especializado en ver qué efecto tienen los campos magnéticos. Si los pones aquí, cuando empiezan a salir campos magnéticos, ¿qué es lo que pasa con los de la derecha? Otro está especializado en qué es lo que pasa con la materia oscura. Otro está especializado... O sea, y las simulaciones son enormes porque la cantidad de información es tremenda. Resultado. Esto es lo que creemos que va. Y fijaros que aquí tengo... A ver, la segunda ley de la cosmología, y a esta me aferro como a un clavo ardiendo. Margen de error del 5%. ¿Por qué? Porque estaréis viendo en los periódicos
que la expansión del universo no concuerda, que el universo es menos, que los grumos que vemos hoy son menos de lo que deberían ser. ¿Habéis oído algo de eso en los periódicos? Eso es lo que pasa cuando en lugar de un 5% de error empiezas a pensar en un 2% de error, en un 1% de error. Y eso es lo que viene ahora, es lo que está pasando en este momento. Todo el mundo, teóricos, astrónomos, simuladores, todo el mundo intentando reducir ese margen de error para tener el universo 1 igual a 1, que es lo que querríamos tener. Y vosotros quizá lo veáis, yo creo que no. Bueno, entonces, lo que llaman el Concordance Model, que es cuando por fin se reorganizó el rompecabezas y ya dijimos esto es así, pues estupendo. Un 5% de lo que conocemos, un 25% de un tipo de materia que parece ser materia, puede ser una partícula elemental, pero no sabemos cuál, por más que la buscamos. Y esta otra cosa, que no sabemos si es constante cosmológica de Einstein o algo que se está haciendo pasar por la constante cosmológica. Y veréis versiones de esto donde aquí dice 4,6 y aquí dice 23 con no sé qué y ahí dice 73. Y otras donde dice 68 con no sé qué. ¿De acuerdo? Mi versión es con un margen del error del 5%, 70 más menos 3,5. ¿Vale? A esto, cuando salió, todo el mundo decía, ¿pero esto qué? ¿Cómo que solo entendemos el 5%? A día de hoy estamos tan acostumbrados que, vamos, ningún problema. Pero lo que dice es, o no entendemos el 95% de lo que hay ahí, porque no le podemos poner apellido, o no entendemos cómo funciona la gravedad, y por cada una de esas cosas tenéis cientos o miles de personas trabajando en resolver ese problema concreto. Aquí en la uni hay expertos de todo esto. ¿De acuerdo? Y de muchas más cosas que ni siquiera he mencionado. Bueno, entonces, esto, ¿sabéis? ¿Os suena Donald Rumsfeld? ¿Habéis oído hablar de los known unknowns? No. Entonces, estos, si no sabéis quién es Donald Rumsfeld, no importa. Estas dos cosas son dos cosas que hay que resolver. Y hay una tercera, que es en donde me quiero enfocar, y ahora le tengo que preguntar a Fernando cómo voy de tiempo. 15 minutos, vale. Entonces, la otra incógnita, aparte de qué es la materia oscura y qué es la energía oscura, la otra incógnita es de dónde salen las perturbaciones estas primordiales que vemos en la temperatura del fondo cósmico de radiación, esos minigrumos en la natilla del universo temprano, ¿de dónde han salido? Tenemos una teoría. Y si esa teoría es correcta, nos permite hacer arqueología en el momento del Big Bang. Y todo depende de si lo hemos entendido bien o no. Entonces, ¿de dónde creemos que vienen? Se supone que son fluctuaciones cuánticas, que se han hecho enormes y que las vemos en el cielo. Luego os hago una demostración. Intentaré hacer una demostración lo más parecido que pueda a una demostración, ¿vale? Y cuando tú miras la estadística de cómo están colocadas las galaxias, cómo está colocada la materia oscura, cómo está colocado, de ahí, si sabes lo que estás buscando, y es fundamental el si sabes lo que estás buscando, ahí entran los físicos teóricos, puedes decir qué interacciones, qué masas, qué es lo que estaba pasando en los campos cuánticos que estaban presentes en el momento del Big Bang. Vale. Palabra clave, inflación. ¿Vale? La inflación es una expansión exponencial del universo en el primer momento y nos pone todo en el universo de manera que lo podemos encontrar a día de hoy. Pero ya digo que hay que saber exactamente lo que estás buscando, no es fácil. Bueno, entonces, si tengo 15 minutos, voy a ir rapidita porque quiero llegar a esto. La charla que había pensado dar
esta parte iba a ser la parte principal. Y ahora se ha quedado en un... Y voy en dirección a la arqueología extrema, la nueva, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos un modelo que creemos que funciona? Pues porque si miras el fondo cósmico de radiación, en realidad lo que ves es eso, es la natilla, no ves más. Claro. Y si te paras a pensar en que estás recibiendo fotones de todas partes, todos con la misma temperatura, y esos fotones se han emitido hace 13.500 millones de años, a ti te viene un fotón de ahí que lleva 13.500 años viajando y está exactamente a la misma temperatura que otro que viene del otro lado que lleva 13.500 millones de años viajando. Pero el universo tiene 13.800 millones de años de edad. Quiere decir que ese fotón y ese fotón no se han visto nunca. ¿Cómo saben que tienen que estar a la misma temperatura? ¿De acuerdo? Y el resolver ese problema, puedes decir, es casualidad. No nos gustan las casualidades, es mucha casualidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una teoría de por qué eso es así. Y esa teoría es la teoría de la inflación, que lo que te dice es que esos dos fotones salen de una parte del universo que era muy chiquitita en el primer momento. Ha pasado eso y esos se han hablado de alguna manera. Ellos no, pero sus progenitores se han hablado. Lo que os decía antes, todo el modelo de la cosmología. Si yo veo un universo así de homogéneo, una natilla así de suave, las ecuaciones de Einstein, el espacio-tiempo que estoy viendo es tan sencillo que lo puedo escribir con papel y lápiz. Y me dice Einstein que lo único que necesito saber son tres cosas. Sí. ¿Cuál es la densidad de energía? Porque ya sabéis que es igual a mc cuadrado, o sea que me da igual hablar de masas o de energías. ¿Cuál es la densidad de esa natilla? La curvatura espacial, ya os he dicho que es si funciona Pitágoras o no funciona, y los astrónomos saben cómo medirlo. ¿Y qué valor tiene la constante cosmológica? Eso es lo que necesito saber. Y si sé esas tres cosas, puedo calcular cómo se expande el universo. Sí. Y cada una de esas cosas, los astrónomos tienen maneras de medirlo directa, indirectamente. Para los de cuarto que estabais aquí, las ecuaciones, para demostrar, porque somos físicos y los demás sois científicos, y ni las voy a explicar, ¿vale? Os las enseño. Estas son las ecuaciones de la natilla, sin grumos. Las de la natilla con grumos no las escribo, ¿vale? Páginas y páginas. Pero simplemente decir que esto es el espacio-tiempo de una natilla y lo único que necesito decir es a qué velocidad se expande. Las X y Z son como si habéis puesto en un globo que lo soplas y se está expandiendo, le pones las coordenadas y las coordenadas se expanden con el globo. Pues estas son las coordenadas X y Z medidas en un globo que se está expandiendo, que lo estás inflando. Y si quieres saber a qué distancia estas dos cosas, lo que necesitas saber es cuánto se ha expandido. Entonces esto es lo que llaman el factor de escala. A los que no sois físicos, ¿habéis visto alguna vez estas métricas? ¿Alguien que no sea físico aquí, con rapidez? Buenas. ¿Has visto algo parecido? Sí, bueno, no sé. Yo me imagino que habrá gente que no lo ha visto nunca, pero no os preocupéis, no importa. Entonces, lo que dice Einstein es, esto que es la velocidad de expansión, el punto quiere decir derivada con respecto al tiempo. Derivada sabéis, ¿eh? No me digáis que no. La derivada con respecto al tiempo, y esto es he dicho que era la densidad y he dicho que era la constante cosmológica, y no he puesto si Pitágoras funciona o no funciona porque me dicen que funciona, entonces lo he quitado. Ese término ya lo he quitado. Y esta es la otra ecuación que me dice cómo se acelera. Y veo que se acelera con un signo menos, que quiere decir que se decelera. Y por eso andábamos todos con el rompecabezas
dándole vueltas y sin entender, porque si tú estás con la idea de que el universo se tiene que decelerar, no hay manera de que te concuerde lo que ves con lo que tiene que ser. En el momento en que aceptas que lo que estás viendo es aceleración, y luego os puedo contar cómo se supo, porque eran dos grupos que lo estaban haciendo independientemente, y unos veían aceleración y estaban horrorizados. ¿Lo publicamos? No lo publicamos, no podemos publicar esto, qué horror. Y el otro grupo estaban, esto lo tenemos que publicar. Pues esto, oye, yo mido aceleración, pues hay que publicar, pero qué horror. Y no sé cómo, uno del grupo de uno estuvo visitando al grupo del otro y envió, ¿y vosotros qué veis? Pues es que nosotros estamos viendo, nosotros también. Y entonces publicaron y ahí es donde ya el 1 se convirtió en 1,05 y se acabó la discusión. Bueno, esto os quería contar simplemente que si tú tienes una parte del universo y se está expandiendo, la densidad va como 1 entre el volumen. Entonces, si es 1 entre el volumen y el tamaño de la caja es A, quiere decir que la densidad está bajando como 1 entre A al cubo, el volumen de la caja. Si lo que tienes es radiación con fotones, cuando expandes, el fotón, además, la longitud de onda también se le expande y entonces el color se le va más hacia el rojo y ahí pierde más energía todavía. Entonces, los fotones, si tienes una caja llena de radiación, llena de fotones y la expandes, en lugar de ir como 1 entre el volumen, va como 1 entre A a la cuarta, más deprisa. Se va a cero más deprisa. Y la energía de vacío, de rositas. Tú tienes una energía de vacío, duplicas el tamaño de la caja, sigue teniendo exactamente la misma densidad de energía, o sea que tienes doble de energía si has duplicado el tamaño de la caja. Y si duplicas el lado de la caja, pues todavía peor, ¿no? Multiplicas por 8. Entonces, ρ, la densidad constante, y me da igual el tamaño de la caja. ¿Qué es lo que pasa cuando tú lo pones en un diagrama? Aquí mi amigo, un cosmólogo famoso, Martin Kunz, que tiene sentido del humor, dices, bueno, ¿qué es lo que pasa al principio? Pues que tengo todo lleno de fotones, radiación, porque está todo caliente, ¿no? Vale, y entonces la radiación, a medida que se va expandiendo en esta dirección, esto es la densidad, he puesto un logaritmo aquí para que me salgan líneas rectas, bonitas. La radiación se está yendo a cero, la materia se está yendo a cero, pero más despacio, y la constante cosmológica es pues como la liebre y la tortuga, que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y espera a que todos los demás se vayan a cero, y llega un momento que es hoy, desde hace ya como 6.000 millones de años, que ya domina, y ese es el 75% de energía oscura que estamos viendo, 70%. Vale, entonces lo que dice Martin es, vale, hasta aquí sabemos exactamente lo que pasa. Y además es que lo sabemos, de verdad, porque es que hay medidas que se pueden hacer en el universo o de cómo se forman los elementos ligeros hasta, por ejemplo, el hidrógeno, el helio, de cómo está la natilla del universo con dientes de leche, de qué es lo que está pasando hoy. Se pueden medir estas cosas y sabemos dónde tienen que estar esos puntos. ¿De acuerdo? Pero lo que dice Martin, muy bien visto, es que una vez que tiras para atrás y se te acaban las ecuaciones de la física, pues ahí ya domina la imaginación. Aquí puedes decir que domina la radiación, porque es lo que la mayor densidad está en radiación. Llega un momento en que la materia empieza a ser la que tiene mayor densidad y aquí ya la constante cosmológica es la que domina. Pero aquí no sabemos. Entonces, bueno, dice, domina la imaginación. Sí, pero no tanto. Sabemos mucho más de lo que sabíamos, pues desde luego en el 97 y mucho antes también. Vale. ¿Qué es lo que creemos que sabemos? Que hay una energía de vacío en el... Aquí no hay piso de arriba, ¿no? ¿Se me acaba el edificio? ¿Hay piso de arriba? No. Vale, pues imaginaros que hubiese un piso de arriba, arriba habría una línea horizontal, casi horizontal en el piso de arriba, que es lo que provoca la inflación y después de eso hace
se convierte en radiación. Y lo que pasa es algo parecido a cuando tienes un vaso de agua y lo metes en el microondas y lo pones y no acaba de hervir y está sobrecalentado y llega un momento en el que ¡puf!, hierve todo a la vez. Eso es lo que pasa entre el piso de arriba y aquí. Creemos, siempre tengo que decir creemos porque no estamos seguros. ¿De acuerdo? Las leyes de la física no las conocemos ahí hasta el punto que las querríamos conocer. Bueno, pues hay una posibilidad, que es que sea una energía de vacío de algún campo cuántico y para los que sepáis lo que quiere decir un campo escalar que está, pues bien, y si no sabéis no importa. El hecho es que hay cosas que nos pueden dar una línea más o menos horizontal de energía, de densidad de energía. Bien, parte 2. ¿Qué es lo que pasa en esa parte que está dominada por la imaginación? ¿Qué es lo que creemos que pasa? La inflación. Y aquí esto ya va suave. Esto os he dicho, que el universo primitivo tiene el problema de que es demasiado homogéneo para lo que uno esperaría y quiere decir que de alguna manera esos dos fotones han tenido que estar relacionados o se han tenido que hablar. ¿Qué es la idea de la inflación? Pues que las perturbaciones vienen de una expansión brutal que ha habido en el universo. Y la voy a intentar hacer a tiempo real. Imaginaros un poquito de universo, este cuadradito que está aquí, imaginaros que es una cajita de universo, un volumen de universo así más o menos de ese tamaño, y lo voy a expandir a tiempo real lo que haría la inflación. Y he dicho que es brutal, ¿eh? Es expansión exponencial. A ver si funciona. Voy. ¿Estáis viendo? Vaya. Esto no es la inflación. Ahora voy. Atención a este tío de aquí. En este momento es más grande que el universo observable, pero el universo lo hace en 10 a la menos 32 segundos. Yo no he podido. Os hacéis la idea. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que tú eres una fluctuación cuántica que estás felizmente, oye, me voy, que me voy a la Degus, que no sé qué. Te pegan semejante estirón que te quedas así. Cualquier cosa que la expandes a esa velocidad se queda congelada. Se congela a tamaño cosmológico, porque ha ido de una cosita pequeña a más grande que el universo observable, en 10 a la menos de 32 segundos, y una vez que está ya en el universo, porque se ha quedado así, eso es lo que da lugar a los contrastes de densidad, que son los pequeños grumos de la natilla que vemos. Bueno, esos crecen por efecto de la gravedad y dan lugar a las galaxias, los clústeres, lo que hemos visto en la simulación. Y esa es la historia. Lo ponen muy bonito, este es contemporáneo del primero que os he dicho, que era el que me parece más bonito de todos, que es de WMAP, de cuando se empezó a entender el rompecabezas. Y es eso, o sea, tú tienes no sabes qué, que produce en una fracción de segundo, te da unas perturbaciones primordiales, que son las que acabas viendo en el fondo cósmico de radiación y son las que acaban dando lugar a las galaxias. Y eso tiene que coincidir entero. ¿Dónde está la arqueología primordial? Pues imaginaros, o sea, esto que va aquí, el tiempo, digamos, que va en diagonal hacia abajo y aquí va hacia arriba. No sabemos qué pasa, aquí dice 10 a la menos 34 segundos, o sea que todavía no ha acabado de expandir, está expandiendo. Y estos son los grumos del fondo cósmico de radiación y estos las galaxias de la web de hoy. Y ahí veis unos triángulos y unas formas raras. ¿Qué arqueología es la que se está haciendo en ese momento, que es realmente el momento del Big Bang? Pues estos triángulos tienen información sobre los campos cuánticos que estaban
fluctuando tranquilamente en el momento en el que se produce la inflación. ¿Vale? El signo de interrogación. ¿Cómo ando de tiempo? 5. Si la inflación es correcta, esos triángulos me dicen algo sobre la estadística. Voy a intentar explicarlo, no sé si va a funcionar. No lo he puesto en la transparencia, pero desearme suerte. Vamos a ver. Vosotros, voy a hacer una analogía musical. Vosotros sabéis que una tecla de piano, si tú das la misma nota en una tecla de piano o la das en una cuerda de guitarra o la das en una flauta o la das en un sintetizador, la misma nota suena diferente. ¿Verdad? ¿Por qué suena diferente? Porque una cosa es la nota que oyes y otra cosa son los armónicos, que están por encima de la nota. Y toda la torre de armónicos es la que nos da la sensación de que esto es un piano, esto es una flauta, esto es un sintetizador. ¿Vale? Entonces, resulta que los campos... Todo el mundo sabéis lo que son los armónicos, porque si no paro aquí, lo que viene después no tiene sentido. Bien. Los campos cuánticos, que son ondas, también tienen armónicos. Entonces, en este proceso en el que les pillas por sorpresa y te los mandas les haces crecer de una manera absurda, se van congelando y se van congelando en orden. Y el primero que se congela es la nota fundamental. Y lo siguiente que se congela es el primer armónico y lo siguiente que se congela es el segundo y luego el tercero, hacia arriba. Entonces, cuando tú... Vale, y una cosa más. Entonces, se han congelado, están ahí puestos, acaba la inflación, empieza el universo caliente, no sé qué, llegan, y en algún momento empiezan a descongelarse. Y se descongelan al revés. Los armónicos más altos se descongelan primero y vamos hacia abajo y la nota fundamental es la última que se descongela. La nota fundamental sigue en el cielo todavía. La podemos ver con telescopios. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo en estos triángulos? Esos triángulos están pintados como si fuesen espaciales, pero no son espaciales, son triángulos en el espacio de armónicos. Y lo que están viendo es... Este es un armónico, este es otro armónico, este es otro armónico, y lo que me está diciendo es qué estaban haciendo esos tres en el momento en que les ha pillado la inflación. Y cuanto más largo es el triángulo, aquí ni siquiera tengo triángulo, aquí simplemente he preguntado qué amplitud tiene esto. Entonces, estos triángulos que están aquí dibujados, que los estamos estudiando en el fondo cósmico de radiación y que estamos intentando estudiarlos en la distribución de galaxias, estos son los que me permiten hacer arqueología al límite, porque según el tamaño del triángulo, se ha congelado antes o se ha congelado después. Y entonces estoy otra vez en una situación en la que tengo cierto control temporal de en qué orden han pasado las cosas. Sí. Volvemos a tener la sensación esa de las capas de la arqueología, que lo más profundo es lo que es más antiguo. Y aquí acabo. Vale. Resumen de la cosa. Nosotros estamos acostumbrados a los aceleradores de partículas donde tienes una colisión en el medio y todos los productos de la colisión salen hacia afuera, pones detectores fuera y aprendes algo de lo que estaba pasando aquí que no lo has visto. El universo es un acelerador dado la vuelta. Aquí estamos nosotros, la Tierra. Lo primero que vemos son las galaxias, ¿no? Si seguimos mirando hacia atrás en el tiempo, lo siguiente que vemos es el fondo cósmico de radiación. Después del fondo cósmico de radiación, bueno, tenemos información, pero no vemos mucho y extrañamente, por pura chiripa, tenemos información de lo que estaba pasando en el momento del Big Bang. ¿De acuerdo? Y aquí os dejo. Esto es
el sueño es que esas energías que no las alcanzamos en ningún sitio, el universo nos las da. Nos las da si sabemos lo que tenemos que buscar. Y lo primero que tenemos que conseguir es que la segunda ecuación de la cosmología sea 1 igual a 1, o por lo menos 1 igual a 1,02, 1,03, una cosa así, ¿no? Y ahí vienen un montón de datos, hay un montón de telescopios. Habéis visto que ha lanzado Euclid, habéis visto que están preparando LISA, aquí hay un montón de gente trabajando en LISA. LISA va a ser un detector de ondas gravitatorias que va a estar en el espacio yendo ¿cómo se dice?, en la órbita de la Tierra, con 2,5 millones de brazo en el triángulo y escuchando ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias nos dan información de lo que pasa más allá del fondo cósmico de radiación. Entonces, estamos pegándole por todas partes, pero lo que tiene que pasar, y además importante también, es que la teoría se tiene que poner a la altura. Y en este momento no está a la altura la teoría de los datos que nos vienen. Os dejo con esto, ni conclusiones ni nada. Si tenéis preguntas me podéis preguntar, y si no me pilláis después, los que no tengáis que iros al autobús. La excelente exposición que nos has ofrecido, y yo estoy seguro que hay preguntas y bastantes preguntas. Voy a poner además uno de los micrófonos, porque siempre el problema suele ser la primera pregunta, pero seguro que no hay ninguno. Tú quieres hacer una pregunta, ¿no? Porque es que la densidad de energía en el vacío se mantiene constante. Te podría decir, porque no es lo que decía yo cuando era pequeña. Si me preguntaban, ¿te gusta el pescado? Sí. ¿Por qué? Porque no. No, es la definición de una energía de vacío. Tú tienes una caja, esa caja, si la tienes vacía, el vacío cuántico está constantemente fluctuando, y esas fluctuaciones tienen una densidad de energía, la que sea. Y esa le da lo mismo que la caja sea así o así o así, porque son las fluctuaciones del vacío, de que está vacío. ¿Cómo debemos entender el universo ¿cómo debemos entender el universo justo en el propio Big Bang? En el sentido de las propias fluctuaciones cuánticas son causadas porque hay un espacio. ¿Cómo debemos entender eso exactamente? No sabemos. Es decir, la historia esta de que los campos cuánticos están fluctuando y no sé qué, ya supone que tienes un espacio-tiempo en el cual esos campos están fluctuando. Eso no es gravedad cuántica. La gravedad cuántica está fluctuando todo, ¿no? Entonces es, digamos, el paso más conservador, o lo menos, lo más conservador que se puede decir, que es lo que sé de los aceleradores, lo extrapolo un poco mientras sigo teniendo espacio-tiempo, y la gravedad cuántica no sé lo que me va a decir. Ahora te cuento de la gravedad cuántica porque dice unas cosas. Es que, bueno, vale, te lo dejo ahí. Esto que te he dicho es la parte relativamente light conservadora. Bien. De la gravedad cuántica, lo único que te podía decir es que, primero, no tenemos ni idea, pero ahora es todavía peor, porque es esa línea de densidad de energía de los campos cuánticos que estaba por el piso de arriba. Creíamos que la podíamos hacer muy fácil, pero cuando hablas con los de teoría de cuerdas dicen, ojito, que esto que me dices que está pasando, aquí no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? Espera un segundo, ¿no? Con un campo no puedes. Bueno, ¿y con dos? ¿Y con tres? Entonces, eso justamente es en lo que estoy trabajando yo. Hablando con los de teoría de cuerdas por un lado y hablando con los observadores por otro y haciendo cálculos por otro lado, ¿qué campos cuánticos, dónde puedo heredar de una gravedad cuántica que los que trabajan en gravedad cuántica me digan que es razonable,
y que me dé lo que me dicen los observadores que ven, por ejemplo, en el fondo cósmico de radiación. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. Tengo curiosidad, ¿cómo es la vida de alguien que se dedica a la física teórica? Es decir, ¿cómo...? No sé, ¿no? En el sentido de... sí. Yo tengo un colega que es físico teórico y dice que el mejor amigo de un físico teórico es la papelera. Y no lo he visto descrito mejor nunca. O sea, tú estás, ¿y si...? No. Ah, no, claro, pero es que... Tampoco. La vida del físico teórico, te puedo decir, mi madre, que no es físico, me lo dejó clarísimo. Estaba yo un día dándome de coces con un problema, no lo entiendo, llevo no sé cuánto tiempo, no lo entiendo. Y dice, bueno, pero ya, es que en el momento en que lo entiendas te vas a buscar otro que no entiendas, ¿no es eso? Ah, es verdad. Eso es la vida del físico teórico. Te orientas por lo que sea que te orientas, cada uno tenemos nuestra intuición y el hecho de que cada uno tenemos la nuestra es lo que da la riqueza a la física teórica, lo que es. Pero hay quien se orienta más por las matemáticas y hay quien se orienta más por los datos. Y a mí me pasó un poco que tuve que cambiar de uno a otro, porque cuando estaba en Cambridge era un departamento de matemáticas y cuando llegué a Leiden era un departamento de física. O sea, es un departamento de física teórica, pero no se concibe hacer física teórica si no tiene algo que ver con algo que puedes medir. Y esa es una de las... Depende de dónde estés. Pero te levantas por la mañana pensando en el problema, te metes en la ducha pensando en el problema. La ducha es un sitio estupendo para resolver problemas, ¿eh? Ojo. Te vas en bici pensando en Eso es la vida del físico teórico. ¿Preguntas? ¿La de Diego? Y aquí los tienes de primera, por cierto, ¿eh? Es decir, que estás rodeado. Perdón, muchas gracias por la charla. Quería dar una pregunta que iba en relación a otra que habían hecho ya antes y que me perdone mi profesor de núcleos que está ahí. Quería preguntar si en esas, en lo de los grumos de la natilla, en los, esas, ¿cómo le dice? Sí, las perturbaciones. Perturbaciones primitivas, sí, eso es. Sí. Si había esos campos cuánticos, si existía una... Claro, si toda la materia venía de un sitio, suponemos, entonces, si hay ese entrelazamiento de alguna manera entre todo, ¿cómo surge, cómo se colapsan las cosas? ¿Cómo hay un observador? A ver, hay dos cosas. Una cosa es la parte que está pasando a energías que no conocemos, cuya física no conocemos, y esa es la que miramos en el cielo grande, digamos, en las escalas más grandes. Lo que viene después, el del universo que se está expandiendo, que primero, o sea, antes lo estaba contando hacia atrás en el tiempo, ¿no? Que llega un momento en que la temperatura es tan alta que los átomos se disocian y estás haciendo física nuclear y luego... Esa parte es del libro de texto. Todo lo que se usa a partir del Big Bang, de una fracción de segundo después del Big Bang, está en los libros de texto. ¿Cuál es tu pregunta entonces? Quiero decir, tú lo que haces es, tienes unas perturbaciones primordiales, te las ponen así como si fuese un cuadro de Monet y ahí están. Y una vez que están, dicen, oye, yo soy más denso que tú, pues dame. Y ahora yo me he quedado con menos, bueno, pues dame más. Sí, y la pregunta es, ¿por qué unas son más densas que otras? Porque las fluctuaciones cuánticas son cada una de su padre y de su madre. ¿Va? Claro, como parten de un... Supones que salen de un punto, entonces es homogéneo igual, ¿no? Y como... Las perturbaciones tienen un espectro, puedes pensar en ruido, ¿no? El ruido es como... Pero vete a decirme exactamente si es este sonido o este otro, no sé, es eso. Y eso mismo, o muy parecido, está pasando en el cielo. ¿Este Galderarik? ¿Se es? Bai. Aquí hay unos... Sí, tienes un micrófono. Bueno, bai, ez. Bai.
Yo no estudio física ni nada, pero cuando has explicado lo de las ecuaciones, has dicho que había una para calcular la aceleración y estaba en negativo. ¿Eso implica que de alguna manera pues ya no se usa o se le ha quitado el negativo? Porque como has dicho que el universo acelera constantemente. Gracias por hacerme esa pregunta. Hay un signo menos y luego hay una cosa que dice densidad más 3 veces la presión. Entonces, lo que te está diciendo, si tú ves que se está acelerando, es que eso que dice densidad más 3 veces la presión, eso tiene que ser negativo. Y no sabemos de ninguna materia normal que lo haga negativo más que la energía de vacío de los campos cuánticos. La energía de vacío de los campos cuánticos sí te dan negativa esa combinación y con el signo menos se hace positivo. Pero ningún otro tipo de materia te daría eso. Gracias. Tenía que haberlo dicho y se me ha olvidado. Por cierto, si tú no eres de física, ¿lo has podido seguir? Más o menos. Más o menos. Yo con más o menos me doy por satisfecha. Sí. Galderaric, ¿más preguntas? Hablabas del telescopio LISA. ¿Cómo hace para medir las ondas gravitacionales? Lo mismo que hace, ¿tú sabes lo que hacen los que están en tierra? Es un láser y tú mandas un láser que tiene, que en principio, bueno, a ver, José Juan, es que tienes al experto ahí detrás. Bien, tú tienes un láser de tal manera que tenga un número de longitudes de onda, lo haces interferir consigo mismo, de manera que veas si tiene un número entero de longitudes de onda o semientero. Cuando el número de longitudes de onda del láser entre el espejo y el láser es semientero, no ves nada, porque interfieren destructivamente. En el momento en que pasa una onda gravitatoria hace y dejas de tener el número, de repente empiezas a ver algo. Deja de ser un número semientero de longitudes de onda. Ese mismo principio, ahora imagínatelo en el espacio, pero en lugar de ser LIGO que son 3 kilómetros entre brazo y brazo, 2,5 millones de kilómetros entre brazo y brazo. Eso puedes hacer en el espacio, aquí no puedes hacer. Gracias. Eso es. Y lo que están mirando es eso, tú tienes un triángulo equilátero y estás viendo si una de las longitudes del triángulo se hace un poquito mayor y entonces me joroba la interferencia y lo veo. Y entonces puedo medir en cuánto se ha movido. Y eso es el paso de la onda gravitatoria, que lo que hace es estirar y encoger el espacio. Galderaren bat. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no importa la curvatura? Porque has dicho que es plano, eso no has entrado. ¿Por qué no en esos modelos que trabajas que están pensados? O sea, supongo que localmente sí que importa, pero... Sí, no, hay mucha gente que se dedica a incluir la curvatura y a ver qué efecto tiene. Y de hecho, uno es igual a 1,05 ahí. Sí. Pero sí, se tiene... Es que tenía una transparencia, pero bueno. Lo que veis... Una de las medidas más... A ver cómo te lo explico. Hay dos cosas que puedes hacer. Una es, en el fondo cósmico de radiación, indirectamente puedes ver que ahí la curvatura no contaba, pero ahí es pronto y entonces a lo mejor no era muy importante. El problema es que las ecuaciones de Einstein, si tú tienes un poco de curvatura, la curvatura va como 1 entre el tamaño de la caja al cuadrado. Entonces, ni siquiera lo he dibujado, pero si hubiese estado, domina antes, o sea, van cayendo, pero la curvatura en proporción crece. Y la tendrías que ver hoy. Entonces, hoy no la ves, quiere decir que en el momento del fondo cósmico de radiación tenía que ser muy, muy pequeña. Pones 0 y si el error es del 5%, vas de cine, no hay ningún problema. Ahí a algunos nos duele un poco.
Bueno, pues sí, avall. Muchísimas gracias por esta exposición tan brillante. Una cuestión. En esta arqueología cósmica se intenta ir al origen. Mi pregunta es, estamos en el Big Bang hasta hoy en día, en una expansión acelerada. ¿Ha habido otros universos anteriores? Este proceso puede ser cíclico, no hay ningún registro, y la física teórica dice algo al respecto. La física dice muchas cosas. Hay modelos en los que sí ocurren, hay un ciclo anterior y un ciclo anterior, infinitos ciclos. Predicen cosas que no se ven a día de hoy. Eso no quiere decir que pasado mañana no vayamos a verlas. Pero, por favor, cuando las veáis en los periódicos, cuidado. Cuidado, porque tenemos una batalla, los científicos con los jefes de prensa. Tú escribes lo que sea que tienes que escribir, eres perfectamente cuidadoso en exactamente qué es lo que estás diciendo, y el titular de lo que sale a prensa puede ser otra cosa. A día de hoy no se ha visto. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada. Bueno, todavía hay una pregunta, vamos a ver que los alumnos tienen derecho. Que nos podéis ir. Antes hemos hablado de que los campos cuánticos estaban constantemente fluctuando hasta que hemos llegado a lo que se conoce como la radiación de el fondo de microondas. ¿Cómo sabemos, en el momento en el que uno es más denso que otro, cómo llegamos a ese momento de yo soy más denso que tú? Si está constantemente fluctuando. Es un poco antes, es decir, el fondo cósmico de radiación, el universo está como 380.000 años después del Big Bang. Todo esto que yo te digo de que es las perturbaciones, el primer dibujo de perturbaciones de la que sale todo está ocurriendo en el primer segundo, o sea que ha tenido mucho tiempo para evolucionar. ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Cómo pasas de las perturbaciones cuánticas a perturbaciones de densidad? ¿O cómo las perturbaciones de densidad van creciendo? Son dos pasos diferentes. ¿Cómo pasas de las perturbaciones cuánticas a perturbaciones de densidad más? Mal, pero, es decir, no mal. Las fluctuaciones cuánticas, cuando tú las congelas, son perturbaciones de energía, porque los campos es como una onda, ¿no? La onda es más grande por aquí, más pequeña por allá, entonces tiene más energía por aquí que por allá. E igual mc², puedo hablar de perturbaciones de densidad. Y en el momento en que tengo una perturbación de densidad, empieza la gravedad a llevarse todo lo que tiene alrededor. Si es un poco más denso que los alrededores, va a seguir creciendo, lo que le llaman el principio de San Mateo, ¿no? El que tiene más, recibe todavía más. Pero, ¿se conoce algo sobre qué es lo que hace que se congelen esas fluctuaciones? La expansión del universo que no les da tiempo ni a respirar. Realmente es eso. Es decir, cuando el universo se expande, ¿tú eres físico? Estoy en primero de física. No importa. ¿Tú has oído hablar del oscilador armónico? El oscilador armónico es una cosa que va y viene, ¿no? Y el oscilador armónico con fricción conoces. El oscilador armónico, imagínate que tenéis un muelle, estiráis y está haciendo así. Cuando tiene fricción, y si tiene muchísima fricción, se te puede quedar y no sigue oscilando. Eso es exactamente lo que pasa en el universo primitivo. Los armónicos de los campos cuánticos tienen una ecuación que se parece a la del oscilador. Es un poco más complicada, pero es un oscilador armónico. Entonces, la expansión del universo da fricción. Y cuando la expansión del universo es de un trocito así a más grande, a lo que se os ha explicado de difracción, esa fricción es tan brutal que domina absolutamente y se carga la oscilación, te la para. Hablamos luego, si quieres. Gracias.